Bueno, la verdad que es un enorme placer estar en este lugar. Gracias, Rosario. Gracias a la Municipalidad de Paraná por invitarnos a compartir la organización de este importantísimo evento. Gracias a todos los que vinieron, a los que viajaron. Gracias a quienes desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, en este caso, y en el de la Facultad de Trabajo Social, pusieron ya trabajo en la organización, pero hoy, día de paro universitario, del Frente Universitario, también están poniendo trabajo, cuerpo y ganas para que esto sea posible. Y esto es la puesta en acto, una vez más, de que lo importante para quienes nos comprometemos con actividades y vínculos en el campo de lo social siempre está por sobre intereses que son menores o que pueden ser particulares o sectoriales. En este caso nos habíamos comprometido con la ciudadanía, con las organizaciones y acá estamos. Rosario, hay muchos estudiantes de tercer año que están comprometidos, que van a coordinar, a co-coordinar, hay docentes de práctica, hay la coordinación recién estuvo a cargo también de docentes de la facultad. Quiero destacarlo porque como muchas organizaciones institucionales, estatales, la universidad está siendo muy golpeada y en este momento, bueno, un modo de resistir también es organizar. Y en esto estamos, dándonos la mano una vez más, porque no es la primera vez, con el municipio de Paraná, en proyectos que siempre tienden a ser colectivos, que siempre tratan de fortalecer redes y vínculos que potencian lo que sí es posible, a pesar de la desorganización generalizada, a pesar de las crisis. Recién un compañero de Santa Fe, en el panel previo, aludía a un momento de crisis que había sido para ellos el 2003 y la inundación, y perdónenme la digresión, yo trabajo en el tema de emergencias y desastres desde hace muchos años, y nosotros siempre decimos cuando formamos y capacitamos y acompañamos a las organizaciones sociales, sobre todo, y a los vecinos y a los voluntarios, que en momentos de crisis y de catástrofe o de desastres importantes, lo que se desorganiza es el escenario general, pero también lo subjetivo. Hay una desorganización general. Por tanto, la intervención que hay que hacer es siempre en la línea de la organización. Y esto es un modo de organización, esto es un modo de tejido que tiene que ver con encontrarnos con personas, con redes, con organizaciones que pretenden, qué pretendemos, mejorar algo de lo que estamos viviendo cotidianamente. Y en ese sentido, esta es una enorme oportunidad. Y cada uno de ustedes que vino de una organización distinta o que pertenece quizás a un núcleo que parezca muy pequeño, porque son dos, porque son tres, porque así empezaron, es lo que potencia. Y hay una cosa que yo suelo repetir, porque me parece que es un organizador importante, que es que en los desastres siempre hay gente que se desorienta y se pierde, y es natural o normal encontrar gente que en la calle no sabe a veces ni cómo se llama, y un modo de intervención es preguntarle ¿cómo te llamas? Y entonces cuando Rosario dice Rosario, nosotros en cada palabra, en cada frase decimos, bueno, Rosario, ¿y vos qué estabas haciendo, Rosario? ¿Y qué? Porque es un modo de conectar, o sea que la conexión con la organización subjetiva es el nombre. Y después del nombre de cada uno de nosotros es quien tenemos al lado, quien está cerca, quien trabaja en lo mismo que nosotros. Y en ese sentido, esta es una muestra de que sí podemos trabajar y organizar y continuar organizando socialmente las cosas que están desarticuladas o que están siendo de alguna manera amenazadas, porque, como en el caso del Estado, también en el caso de las organizaciones no gubernamentales, bueno, por ahí estamos recibiendo algunos castigos, algunas limitaciones no solo presupuestarias, sino respecto de lo discursivo, de para qué estamos, de para quiénes trabajamos. Es un momento en el que se tiende a poner en lo individual problemáticas que son del orden de lo social,
se nos dice que si yo tengo un familiar discapacitado, no es responsabilidad del Estado y de contención, sino que es de la familia que lo tuvo. Entonces son momentos en los que hay que revisar muchas cosas que tienen que ver con los vínculos, lo social y la organización. Y me parece, Rosario, que esta es una hermosa oportunidad para poner eso en juego. Y ya para cerrar, digo algo que me parece también importante y que tiene que ver con lo comunicacional, que es que se ha puesto de moda y es canchero y está bueno retuitear o decir cosas agresivas, desafortunadas, con palabras que en nuestra época hubiéramos dicho esas palabras malas, desagradables, metáforas horribles. Bueno, un modo revolucionario de contraponer eso es poner palabras con ternura, con ganas de vincularnos desde el hacer, pero poniéndolo en acto, con empatía. Estamos en momentos en los que, y no juzgo, pero algunas personas humanizan más a las mascotas que a una persona que está durmiendo en condición de calle. Y eso algo nos tiene que decir, algo nos tiene que preguntar e interpelar. Y en ese sentido nos parece importante que este tipo de encuentros no solo se potencien, sino que además pongamos en cuestión estas cosas que tienen que ver con lo cotidiano y que se construyen desde lo discursivo, desde lo mediático y desde los modos de hacer. Así que de alguna manera mi invitación, y acá parafraseando un poco a Fernando Ulloa, es tratar de luchar contra la barbarización de los vínculos y apelar un poco más a la ternura y a la empatía, que son conceptos profundamente políticos. No son conceptos tibios ni menores, son conceptos políticos porque tienen que ver con modos de hacer. Y los modos de hacer tienen que ver con modificar, con cambiar las cosas. Por lo tanto, es político. Así que bueno, yo les agradezco, les abrazo desde acá, me alegra mucho, me han honrado, nos han honrado con ser parte de la organización. Agradezco especialmente a Alejandra, a toda la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad, pero también de toda la municipalidad que también se puso al hombro todo esto. Muchas gracias. Bueno, buen mediodía. Gracias, Sandra, y gracias a todos quienes desde la municipalidad y desde las distintas organizaciones confluyeron en esta inquietud de seguir creciendo en redes. Yo acá veo caras que conozco de trayectoria, conozco en sus inquietudes en la vida, algunos conducen centros comunitarios, otros están en un SIC o están en una organización en un barrio de la ciudad y hacen cosas permanentemente con la mirada a la comunidad. Y si algo nosotros podemos pensar en este siglo XXI y en este contexto en Argentina, es en ver cómo retomamos y cómo fortalecemos ese trabajo en redes frente a una prédica de retiro del Estado, una prédica permanente de que el Estado no tiene que ocuparse más de ciertas cosas, que el desarrollo, el crecimiento, el trabajo, el pensamiento, la igualdad en la educación van a venir así como consecuencia de variables macroeconómicas y van a florecer porque sí. Y yo creo que justamente en el mismo sentido que Sandra lo decía, yo creo que es al contrario, porque si algo tuvo sentido a partir de que nacen los estados modernos, allá por 1700 y pico, ya los fines de los 1700, en el siglo XVIII, si algo tuvo sentido, era la cosa común. Y nosotros somos democracias derivadas en esas tres declaraciones de derechos humanos tan importantes como la Declaración francesa, la norteamericana, la inglesa. Nuestros
nuestros próceres de la primera parte del siglo XIX abrevaban en el contrato social, abrevaban en esa historia y hablaban de derechos. Y hablaban de derechos que se fueron universalizando. Y ese ha sido un proceso en el que la humanidad creció para bien. Que no nos vengan a decir ahora que haber conquistado derechos, que haber conquistado igualdades, que hacer de la educación un derecho fundamental, de la salud un derecho fundamental. Hoy no hay que pensar en esas cosas, sino solamente pensar en la macroeconomía. Que no nos vengan a decir que a los estados hay que restarles recursos, porque restando recursos a los estados les hacemos perder ese sentido que el Estado moderno tiene, que es producir las igualdades. Está claro que después hay méritos propios, hay conductas individuales que evolucionan, que mejoran. Está claro que tenemos que bregar por la recuperación del mundo del trabajo, de la cultura del trabajo, que no tenemos que fomentar vagancia. En todo eso nosotros tenemos claridad. El tema es que el Estado sigue siendo y sigue teniendo ese rol articulador público-privado que produce las igualdades y está llamado justamente, existe para producir las igualdades. Si no, no tiene sentido la existencia de las instituciones. Las instituciones las tenemos que valorar en tanto colaboren en producir sociedades más justas, en producir contextos de mayor felicidad para los seres humanos. Y como decía Sandra, hablar de amor, hablar de ternura, hablar de redes, hablar de cómo conjugamos historias de instituciones que trabajan socialmente con las historias que vive el propio Estado y las dificultades que vive el propio Estado hoy, porque hay todo un discurso que tenemos que contrarrestar permanentemente que procura hacer aparecer a los Estados como que aquellos que cobramos impuestos, que castigamos a la gente y que en el mundo de la economía o de la macroeconomía vamos a encontrar las soluciones. Nosotros estamos convencidos de que no es así. Sin embargo, también asumimos responsablemente que bregar por una economía sana, que bregar por una economía equilibrada, combatir la inflación, son valores de un Estado. Es más, nosotros en 2008, cuando discutimos una reforma constitucional, lo pusimos dentro de los objetivos de la Constitución. Pusimos que el equilibrio fiscal es un propósito de los entrerrianos, pero a su vez desarrollamos derechos, desarrollamos instituciones y profundizamos lazos con la comunidad que nos hagan que el Estado nunca pierda ese perfil humanista, que nosotros en el siglo XXI tenemos que tenerlo permanentemente presente, porque no son nuevos los problemas de la humanidad, ni son para descubrir ni son grandes descubrimientos lo que nos dicen de que tenemos que ordenarnos fiscalmente, que tenemos que gastar lo que nos ingresa, etc. Pero dentro de ese debate que nosotros tenemos que asumir responsablemente está el ser humano, y en el centro de ese debate está el ser humano. Por eso, cuando plantearon este primer congreso regional de gestión comunitaria con una cantidad de espacios públicos y privados que confluyen en su organización, yo dije, qué bueno en estos momentos reflexionar sobre cómo afianzamos redes, sobre cómo afianzamos al ser humano en este marco en el que permanentemente se nos habla de temas económicos y se nos sustrae de hablar de los seres humanos que estamos habitando estos procesos. Nunca olvidarnos de esto. A mí me parece que es una cosa de todos los días. En la función pública yo trato de tenerlo presente. Cuesta mucho, porque hay que dar las discusiones, a veces uno está con un poco más de fuerza, otras veces con menos fuerza, pero vaya si estos meses y este año y medio no hemos tenido que dar debates. Yo creo que tenemos que tener una mirada autocrítica, pero dentro de esa mirada autocrítica, sin hostigarnos entre nosotros, fortalecer este trabajo entre el Estado y las redes que existen en la comunidad, pues yo creo que ahí hay una clave del desarrollo humano, hay una clave del desarrollo que no podemos abandonar desde ninguna de las miradas de los que transitamos este mundo, pensando que cada cosa que hacemos por lograr más igualdades, mayores oportunidades, y esas cosas las hacemos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por una sociedad más
igualitaria, que es una sociedad donde la gente encuentra mayor felicidad. Así que sigamos hablando de estas cosas. Me parece que es muy bueno que este propósito, este congreso se haya desarrollado y que tenemos que ir hilvanando modos de profundizar aún más los trabajos en redes. Así que muchas gracias a los que organizaron, a los que le ponen el cuerpo, a los que hoy van a exponer, a los que nos van a enriquecer con sus aportes y a los que están estudiando, que vos me decías, Sandra, que hay muchos estudiantes. Yo creo que nunca perder esa ilusión de ir por más en el sentido humano, ir por más igualdad, por más espacios para ser mejores y para hacer que el otro crezca con nosotros, que no haya crecimientos solamente individuales, que haya crecimientos colectivos, que son tan importantes. Muchas gracias.